Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. En este momento vamos a compartir la palabra del Señor, que es poderosa y eficaz. La hermana Vilma Córdoba nos trae un mensaje de la palabra de Dios. La vamos a recibir con fe para que sea obrando en nuestras vidas. Amén, hermana Amén. Vilma, adelante. Amén, gloria al Señor. Hermanas, esta noche, yo decía, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Bueno, pero el Señor me puso un tema y pues el tema que yo traigo en esta noche es aprendiendo de los errores de los demás. Am, Amén. y porque hay errores, hermanas, que nosotros aprendemos de ellos, como hay buenos errores que también son edificantes, ¿verdad? Pero hay errores malos que nos ayudan para edificar nuestras vidas. Entonces, yo quisiera, hermana, que empezáramos leyendo Daniel 4, gloria al Señor. Vamos a leer Daniel 4, 29. La palabra del Señor se lee así. Vamos a hablar de un varón que fue escogido, que es Nabucodonosor. Y dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien él lo quiere. Hermanas, estaba viendo yo, esta historia es larga, ustedes la pueden leer, esto está en Jueces, pero yo saqué lo más esencial, donde vemos que Nabucodonosor tuvo, tuvo él, no, en ningún momento menciona a Dios. Él dice nada más que él construyó. Él dice que hizo ese reino, él hizo todo. No menciona que Dios fue el que le había dado la gracia para que él lo hiciera. Entonces estamos viendo de que lo que yo puedo ver aquí, que Nabucodonosor tuvo mucha altivez. Él lo que tuvo que, él tenía demasiado orgullo, hermano. Él tuvo orgullo al no poner a Dios en primer lugar. Y entonces ahí vemos nosotros, hermana, y podemos ver el error que él cometió, que en ningún momento menciona al Señor Jesucristo porque no reconoció, porque él quería ser él nada más, y dice que él, por el poderío de él. Entonces, hermanas, tenemos que reconocer que el que lo hace todo se llama Jesucristo. Él es el que tiene el poder y él es el que nos da la autoridad y las fuerzas, y todo lo que hacemos es porque él lo permite. En ningún momento lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Y él se llenó de orgullo y tuvo un altivez, él quiso, yo me pongo a pensar que él quiso decirle a todo el pueblo de que él había construido por su propia fuerza, como lo dice la palabra, pero más no sabía, como dice, que el Señor le quitó el poderío. Imagínese, hermana, por un Mm, poquito de orgullo perdió lo que Dios le había dado. Y si ujú. vemos allí mismo, hermana, en el 36 y el 37, podemos ver lo que dice. En el mismo tiempo, dice, mi razón me fue devuelta, dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, dice, volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
¿Qué está diciendo, hermano? Nabucodonosor se dio cuenta porque dice que lo mandó a comer con las bestias. Él lo mandó a lo más vil, le quitó toda la gracia que le había dado, pero en medio de todo eso, Nabucodonosor pudo reconocer que Dios era el que le había dado el poder. Entonces, él pudo reconocer, como decía mi hermanita, la, 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 la conferencista, que sin Dios nada somos, hermana. Sin Amén. Dios nada somos, porque él se llenó de orgullo, se llenó de altivez y eso le costó de que el Señor le quitara lo que le había dado y lo mandó a donde nadie creo que quisiéramos ir por desobedecer la palabra del Señor, por querer ser más que Dios. Y el Señor lo tuvo que humillar para que él reconociera que su Dios era el que todo le daba. ¿Verdad? Entonces, ahí en Nabucodonosor estamos aprendiendo de un error que nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que siempre reconocer que Dios es el que nos da todo el poderío, hermana. Si Dios nos da el poder, nosotros vamos a continuar haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios para que los de afuera vean la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a ver otro error, hermano. Yo creo que ya han oído vamos a ir a jueces, vamos a ir a jueces 13, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. ah, Estaban hablando de Sansón, hermana. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y dice: Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará, dice, sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hermana, está hablando de Sansón. La historia es grande y ustedes pueden ver todo ese versículo, todo lo que los jueces 13, 14, 16, habla de lo que fue Sansón. Pero yo quiero decirles, hermano, Sansón fue escogido por Dios y se lo dio a una mujer estéril. Y él puso gracia y lo escogió para que fuera a salvar al pueblo. Pero Sansón era un hombre fuerte, era juez y era un hombre fuerte. Pero la fuerza de dónde venía, hermana. Amén. No venía de Aleluya. su cabello, hermana. El cabello fue el símbolo que el Señor puso como para la obediencia que él tuviera. Pero no era de que viniera del cabello o de su propia fuerza, sino que venía ya del poderío de Dios, hermanas. Entonces, Sansón, lo primero que le dice, que no se meta con las mujeres filisteas. Pero él anduvo con una, dice la Biblia, ustedes van a leer la historia, hermano. Dice de que él anduvo con una mujer filistea, se metió con otra y se metió con otra, pero él jugaba con la gracia de Dios. Al caso de que llegó, hermano, a, a un lugar que se llama Titmán, vamos a ver en 14, en versículo 14, dice: descendió Sansón a Titnat y vio en Tignac una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Titmat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada.
Aún allí, hermano, todavía Sansón, sus padres impidiéndole, pero él quería lo que a él le agradaba, no lo que Dios quería que hiciera. Él quería hacer su propia voluntad. Mas su padre y su madre no sabía que en esto venía, oiga bien, esto venía de Jehová. Esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, tenían dominio sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo así hacia él. Hermanos, hasta ahí lo voy a dejar y voy a continuar a donde dice, aquí vamos a ver, hermana, lo voy a dejar ahí, le estoy leyendo lo más poquito que pueda para que entrara al tema. Vamos a ver jueces 16, hermana, dice, 16:4. Mira, aquí viene. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén justos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Hermana, estoy viendo, yo me puedo enfocar en lo que fue, yo creo que a muchos hemos oído la historia de Sansón y Dalila. Dalila fue una mujer perversa que por su belleza fue Sansón seducido hacia ella. Y esta mujer era una trampa que el enemigo había ocupado para hacer caer a Sansón. Pero Sansón pensó de que porque él era nazareo, que porque él tenía el poder de Dios, él podía hacer lo que él quisiera y como él quería. ¿Y qué pasó, hermano? Él, yo pienso que engañaba a esa mujer Dalila una vez, otra vez. La palabra de Dios dice que muchas veces la engañó y usó otras artimañas porque el enemigo es tremendo, hermana. Usó otras artimañas para poder llegar a lo que ella quería. Allí envolvió, porque ella dice que ella era muy hermosa, era una mujer muy bonita. Entonces, este hombre dijo, no, pues yo tengo el poder que Dios me ha dado. ¿Y qué pasó? Lo que puedo ver yo, y por eso digo yo, aprendiendo los errores de los demás. Sansón pensó que jugando con el pecado no iba a tener consecuencias, hermano. Él se confió, hermano, se confió como nosotros, a veces nosotros nos confiamos. No, pues yo soy cristiana, no me va a pasar nada y nos vamos a jugar un ratito al mundo, hermano. Mas no sabemos que en ese momentito que nosotros nos salimos, el Señor nos puede quitar el poder, porque Sansón dice que fue un milagro. Él fue un milagro, hermanas. Sansón fue un milagro de Dios que fue escogido. Él no fue nada más cualquier persona, pero él dijo, no, pues mi fuerza es la que vale. Y entonces se descuidó, hermano. Se descuidó de la gracia de Dios. Se descuidó de la gracia de Dios. Y muchas veces dice que no es bueno jugar con las cosas del Señor, hermano. Porque Sansón jugó muchas veces y el Señor lo iba sosteniendo, sosteniendo. Pero vino un momento en que fue entregado en las manos de los filisteos. Y fue Dalila quien lo entregó, hermano. Así nosotros, hermano, a veces el enemigo le servimos también, pero que tan mal nos paga, hermano. A quienes debemos de servir es al Dios viviente porque Él nos paga bien siempre, porque dice que Él es misericordioso. Él es misericordioso, hermano. Y nosotros preferimos servirle al mundo y no a Dios, hermano. Y Sansón eso fue lo que hizo. Jugó con la voluntad de mi padre.
Y entonces mm, el Señor le quitó el poderío y lo arrojó, porque ahí fue Dios quien lo arrojó, para que él fuera con sus mismos labios, confesara a dónde consistía su fuerza. Y mm, Dalila fue y lo entregó. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Que fue ese hombre destruido, lo agarraron, lo ataron, le sacaron los ojos y luego también lo tomaron como burla, hermano. Se burlaron, jugaron con él. Pero mira, hermano, Dios es tan bello, Él es tan misericordioso que dice que todavía Él, si no me equivoco, hermano, está en jueces, ahí mismo jueces 14. Vamos a ver, hermana. Perdón, permítame. Permítame. Jueces 16, jueces 16, a ver, jueces 16, muerte. sí, dice allí, mire hermano, y sí, 16, 16. Aconteció, dice que presionándole ella cada día con sus palabras, oiga bien, con sus palabras, e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi Mm, cabeza llegó navaja porque soy nazareo. De Dios, de Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, dice, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ok, mm, ella misma él mismo le confesó a Dalila en qué consistía su fuerza. Y ella inmediatamente llamó a los filisteos y hicieron lo que hicieron con él, como les volví a repetir, hermana, y fue descubierta su virtud que Dios le había dado, la gracia que Dios había puesto en él, porque él halló gracia ante los ojos de Dios. Y como les vuelvo a repetir, mm, él fue un milagro y por ese milagro es que él le dijo de una vez que era nazareo. Y como ustedes pueden ver al final de la historia, hermanos, él se arrepiente y le pide al Señor, aunque sea un poquitito, que le dé mm, otra vez la oportunidad para que mm, él volviera. Y el Señor tan bello, porque ahí lo mismo, la palabra lo dice, desde su nacimiento hasta la muerte, él iba a ser nazareo. Entonces viene el Señor, le devuelve y él le dice, donde le devuelve la mm, fuerza, de una mano derecha y con la mano izquierda sostiene esos pilares. Y dice, muera yo con los filisteos. Y él derrumbó el templo y dice que murieron más en ese día que los que había matado anteriormente. Pero murió, él murió. La consecuencia lo llevó a la muerte porque descuidó la gracia de Dios, hermano. Jugó con mm, el pecado, jugó con el pecado y dice que no es bueno jugar con el pecado porque te puedes quemar, hermano. mm, Nos mm. podemos quemar. Y eso lo dice la palabra, hermano. Vamos, mire Amén. en lo que dice en Timoteo, en Proverbios 6. Vamos a ir a Proverbios 6, hermano. Gloria al Señor. Proverbios 6. Vamos a leer en Proverbios 6 a 26. Proverbios 6, 26, hermanas. Dice, refiriéndose, dice, um, por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Dalila era perversa, Dalila era tremenda. Y con palabras dulces, con su artimaña, ella logró convencer a Sansón para que le dijera dónde estaba su misterio, hermano. A un bocado de Mm, pan, dice. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ella supo cazar la preciosa alma del varón, como el mm, enemigo, hermano. El enemigo nos acecha. El enemigo con un poquito nos toca
y nos hace caer de la voluntad de Dios. Porque nosotros dejamos la gracia de Dios por seguir las cosas de este mundo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Va usted a agarrar una brasa en su mano y no la va a quemar? Claro que Mm, la va a quemar. Entonces, ¿por qué dice la palabra ahí que no juguemos con fuego? Porque nos vamos a ujú. quemar. ¿Andará Amén. el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Claro que se van a quemar, hermano, Ujú. porque es fuego. Entonces nosotros no podemos jugar, como le digo, con el pecado, hermano. Y Sansón, como le vuelvo a repetir, Sansón fue una persona que jugó con el pecado y yo puedo aprender de este varón para no hacer las cosas que él hizo. Y no se está refiriendo solo a que él pudo haber cometido un error con una mujer. Nosotros podemos cometer pecados, hermano, y salirnos de la gracia de Dios. Nosotros en este congreso nos fuimos a revestir de la gracia del Señor. Como dijo el lema, de gloria en gloria, nosotros vamos de gloria en gloria. Y nosotros Mm. no por un poquito de más aleudada vamos a dejar la gracia de Dios, hermano. En ninguna manera. Sansón Amén. perdió la cobertura, hermana. Sansón perdió la cobertura que Dios le había puesto a él, hermana. Una cobertura, fue ungido, hermano. Ese hombre fue ungido, fue un milagro con propósito. Usted, hermana, y yo somos criadas para un propósito, hermana. Y no vamos a dejar que el enemigo nos venga a endulzar el oído con palabras dulces, cuando que después podemos ver bonito el mundo, pero no es bueno, no es agradable, hermano. Entonces Ujú. nosotros, aunque estemos pasando pruebas, porque como les vuelvo a repetir, hermana, Ujú. yo tengo algo en mi mente que dice que es dura cosa caer en las manos del Dios viviente. Y yo lo Mm, digo y es cierto, hermanas, porque si usted, el enemigo, usted hace lo que quiera, usted tiene ande que donde usted que se arrepiente, usted va donde Dios y usted se arrodilla, se arrepiente y el Señor es pronto a perdonar y la vuelve a perdonar porque Él es un Dios perdonador. Pero si usted cae en las manos del Dios viviente, ¿para dónde va a ir a pedir auxilio, hermana? Ahí ya no hay escapatoria. Ahí terminó todo, hermana. Y hay que tenerle miedo, hermana, caer en esas ujú. manos. Pero para no tener ese miedo, caminemos en la voluntad del Señor Todopoderoso. Porque el Señor Todopoderoso, Él es amoroso, Él es perdonador, Él nos llena de su gracia, Él nos llena de su cobertura para que nada nos pase, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces nos cuesta, hermanos, como seres humanos que somos. Como decía mi hermanita, la conferencista, no somos ángeles, no somos ángeles, estamos acechos al pecado. Pero si usted permanece en la brecha del Señor Jesucristo, el mismo Señor la va a guiar, hermano, y me va a guiar a mí Mm, también para no hacer ningún error. Y entonces nosotros debemos de ver estos errores de estos hombres que el Señor escogió, que no es por la gracia de ellos ni por sus fuerzas, sino que por la gracia mm. de Dios, hermano. Es por la Amén. gracia de Dios. Yo quiero que veamos, hermana, segunda de Corintios, segunda de Corintios, um, segunda de Corintios 6:14, hermanas. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermana. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordáis Cristo con Bilial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, ah, nosotros no podemos estar conviviendo con el mundo. Ujú, No nos podemos, dice, ligar con yugos desiguales.
hermanos, a veces nosotros, Amén. bueno, yo estudiando como lo poco, como le digo, lo poco que Dios me puede dar, estaba viendo yo de que a veces eh, hay varones, hay Dalilas y Dalilos, dijo, que andamos Ujú. buscando compañerismo. Ahí está bien, como dice, si usted es casada y llega a la iglesia, usted está bien, hermana, usted va a entrar a la iglesia y si su esposo no se convierte, usted tiene el derecho de orar y orar y orar porque usted ya va casada. Entonces allí ya el Señor ya va viendo cómo usted está ante la presencia de Dios y el Señor va a llevar a ese varón para que sea también ungido para que los dos le sirvan a él. Pero cuando digo somos porque tengo que ponerme también en la brecha, cuando somos mujeres viudas, no tenemos, si somos cristianas, órenle al Señor en el altar, arrodíllese en el altar y el Señor le va a mandar al siervo que es cristiano también. No vaya a decir usted, yo me voy a ir a buscar un hombre a la calle porque le gustó y lo voy a llevar a la iglesia. Va a cometer un gran error, hermano, porque en la calle no va a hallar hombre que sea temeroso de Dios, hermano. Oigan, oigan. En la calle no hay hombres temerosos, hermano. La va a sacar de la iglesia. Por el Ujú. amor, usted va a salir de la iglesia. En cambio, si usted se pone de rodillas y le dice, Señor, haz tu voluntad, yo necesito un compañero a mi vida. El mismo Señor le va a buscar un hombre cristiano, pero a veces somos impacientes y por no esperar la voluntad de Dios, salimos nosotros para allá afuera porque llega un Dalilo y nos saca. O si es hombre, llega una Dalila y lo saca también, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado y ese temor. Hermana, en la Biblia están muchos ejemplos. Por eso le digo, aprendiendo de los errores de los demás. Estas enseñanzas, hermana, que están en la Biblia, son para que usted y yo aprendamos a no cometer los errores que ellos han cometido. No para que juzgue, hermana, porque si usted ve en Sansón lo que dice, que era un propósito de Dios que Sansón fuera a Titmán para los filisteos, porque los iba a matar. Era un propósito, pero era porque Dios ya lo había destinado así. No vaya a decir usted, no, como al Señor le dio la última, usted no sabe si va a tener esa oportunidad que tuvo Sansón. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermano. No nos unamos con yugos desiguales, porque entonces no vamos a hacer nada. Como le vuelvo a repetir, si ya es casada y usted llega a los caminos de Dios y su esposo no es inconverso, no es convertido, es inconverso, usted va a orar y Dios sabe que usted ya estaba casada con él y usted va a ir a luchar por esa alma. Usted va a ir a luchar, pero no va a ir a agarrar uno de la calle porque no es temeroso de Dios. Entonces la va a sacar de la congregación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, que la cobertura de Dios siempre esté con nosotros, hermana. Y podemos fallarle, pero abogado tenemos para con nosotros, hermana. Y debemos de ser sensatos y ver dónde estamos fallando y decirle al Señor, quítame este error. Porque ¿quién no ha cometido errores, hermana? Yo soy la primera. Yo he cometido grandes errores, pero si estoy ahí es porque Dios me ha sabido perdonar, hermana, y no volverlo a hacer, ¿verdad? Vamos a ir a primera de Timoteo. Gloria al Señor. Jesús. ¿Dónde está Timoteo? Ayúdame. Perdón que no hay, hermanas. Primera de Timoteo. Timoteo. Ajá, primera de Timoteo 4:14, hermanas. Vamos a leer 4:14. Mire qué bonito, esto es lo más hermoso que me ha encantado y todo lo que hemos aprendido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira, Amén. mira qué hermoso. No descuides el don, dice, que hay en ti. El Señor nos ha dado muchos dones, hermanas, y no los podemos descuidar, porque si no, nos será quitado y se lo dará al que tiene más. Ujú. Y dice que nosotros debemos de persistir en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina, hermano? Hablar de su verdadera palabra, de su verdadero nombre, porque dice que con esto nosotros vamos a salvarnos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Ujú. Imagínense qué felicidad. Yo miro la cara, perdón, hermana Martita, pero yo miro su cara de alegría, de felicidad, cuando lleva a ese hermanito en silla de ruedas, porque es su hijito que ha nacido, que Ujú. usted lo ha alimentado y a muchas, para muchas ha sido de grande Ujú. bendición. Entonces usted se está salvando y está salvando a otros, porque vemos la carisma, vemos su dedicación. Entonces eso nos dice la palabra que no descuidemos el don. Usted no puede descuidar ese don que Dios le ha puesto, esa carisma que Dios le ha dado, porque Dios Ujú. para eso la ha puesto, porque usted tiene una dulzura con que puede hablarle a aquel hermano. Y así a todos los que están presentes, los que me están oyendo, Dios les ha capacitado algo en su vida. Solo está de que usted lo explore y que usted diga, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga. Muéstrame qué quieres que yo hacer para que usted sea de bendición a todos aquellos que andan sin Cristo y sin esperanza, hermano. Hoy hay Amén. mucha necesidad en la calle y Mm. usted y yo tenemos a un Dios poderoso. Tenemos Amén. palabras cómo llegarle a una alma. Y nosotros podemos hablarle de ese Dios maravilloso porque yo soy un milagro para Dios. Y yo creo que muchos Ujú. somos milagros para Dios. Entonces no Ujú. podemos descuidar el don que Dios nos ha dado. Amén. No podemos descuidar ese don que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y debemos de aprender, como le vuelvo a repetir, a Sansón podemos aprender. Vemos cómo llegó por medio de Dalila, llegó esa serpiente, como llegó con Eva. Ujú. Fue astuta y botó a Eva del Edén. Y así que esas Dalilas, esos Dalilos quieren votarnos, pero nosotros tenemos que armarnos de ese poder y decir, Aleluya. Señor Jesucristo, yo estoy contigo y tu poder me va a ayudar y Él me va a sostener. Amén. Amén. Porque nosotros solas no podemos, hermano. ¿Usted cree que nosotros vamos a la iglesia porque nació? No, es Dios quien nos ha dado esa gracia para poderle buscar, porque nosotros somos escogidas para su gloria. ¿Mm? Ujú. Porque vamos de gloria en gloria, el lema del Congreso, muy Amén. bonito Congreso. Dios. Y eso Amén. nosotros lo tenemos que captar y nosotros lo tenemos que llevar en mente, que nosotros somos hijas del Rey, hermano. Amén. Los varones tienen que ser astutos, hermana. No dejen que llegue alguien a lavarles el oído para quitar lo que Dios está sembrando. Nosotros tenemos que ser captadores de la palabra, pero también hacedores de ella. No solo Ujú. tengamos que oír y dejarla ir, no, porque el Señor se va a cansar un día y nos va a quitar la cobertura, la gracia y el poder que nos ha dado, hermana. Y si estamos a tiempo de nosotros recapacitar en qué le estamos fallando, es tiempo, hermana, de que nosotros reconozcamos y el Señor es pronto para perdonarnos. El Señor es Amén. pronto para perdonarnos. El Señor Él no es como nosotros que nos hacen algo y nosotros pues somos tardos para perdonar. Él no, nosotros doblamos nuestras rodillitas y nos inclinamos a Él porque Él es el que conoce nuestro corazón. Él es el que conoce nuestro corazón. ¿Mm? Y nosotros tenemos que estar atentos, hermano. No nos vaya a pasar las de Sansón que nos quite la cobertura y la gracia. Los dones que Dios nos ha dado. Nos ha costado llegar a ellos y dejarlos nada más por una poca salidita del camino, no, hermano.
Mejor enderezcamos nuestros caminos en ese sendo derecho, hermano, y no nos salgamos de él. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude porque nosotras solas no podemos. Decía mi Mm, hermana, sin Cristo nada somos. Y en realidad no somos nada sin Él, hermano. Sin Él mm, no somos nada. Pero Él nos da la capacidad, hermana, para seguir adelante. Él nos da la capacidad para poder ver en qué estamos errando. Él nos da la capacidad, hermana, para que la cobertura no se nos quite. Porque sin cobertura y sin propósito, nada vamos a poder hacer, hermana. Nada así es. podemos hacer. El diablo busca su debilidad. Ujú, El diablo busca su debilidad. Él no va a buscar algo que a usted no le guste. Él va a, mira, el varón que está cuando uno llega a los caminos de Dios, si uno viene de un camino pecaminoso, donde le ha gustado, sea varón o sea mujer, le ha gustado el alcohol, le ha gustado el cigarro, le ha gustado los bailes, le ha gustado muchas cosas de diversiones. El enemigo no le va a ir a poner otra cosa, le va a ir a poner lo que a usted le gustaba, porque ahí lo va a tentar. Pero nosotros, como ya tenemos la cobertura de Dios, esa misma cobertura nos va a hacer rechazar ese pecado, hermano. amén, amén. Pero si no tenemos la cobertura de Dios, nos va a sacar, nos va a Mm, sacar. ¿Y qué podemos decir? No, pues dejamos la borrachera y de donde el Señor, porque mire lo que le pasó a Nabucodonosor, lo llevó a que comiera con los animales. Y allá ujú, lleva todo el que se sale del camino de Dios. Va a comer como el hijo pródigo, basura, hermano. Lo que ujú, comían los puercos fue a comer el hijo pródigo. Y eso nos lleva a comer el enemigo. Y allá, ¿no que eras cristiano? Ay, ¿a dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y uno ujú, todo avergonzado y allá por vergüenza no quiere volver a llegar a la congregación. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que te llenes de vergüenza. Él quiere que ujú, nosotros nos llenemos de vergüenza. ¿Mm? Mas debemos de saber que si cometemos algún error, arrepintiéndonos, pero de corazón y no volviéndolo a hacer, el Señor nos perdona. Él nos amén. recibe en su santo poder y nos llena de Ujú, su gracia. nos perdona. Así es que, hermana, nosotros debemos de aprender de los errores de los demás, porque así Ujú, como Sansón, Nabucodonosor, Dalila y muchos más, ahí está Saúl que vendió su primogenitura por una tan sola comida, hermano. También fue un ujú, error grande, que lo a- lamentó con lágrimas, pero ya no fue dada. Entonces no vaya a ser que nosotros por un error pequeño perdamos la cobertura de Dios. Entonces amén. nosotros tenemos que ser capacitadas y pedirle al Señor más que todo humildad y saber que lo que hagamos es porque Dios ha querido que así sea, hermana. Nunca Mm, se llene la boca en decir, yo hice esto porque yo lo quise hacer o porque mi fuerza, porque mi ujú, sabiduría. No, no cometa ese error, hermano, porque la sabiduría viene de Dios, amén. de Él viene. Así es que, hermanas, yo esta es mi corta enseñanza que les traía en esta noche y cuidadito con las Dalilas y los Dalilos por allí porque andan viendo a ver qué sacan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser sabios y ponernos en las manos del Dios viviente para que Él Ujú, nos libre de todo peligro, hermana, y de todo pecado que nos asedia. Así es que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios, que cada día vayamos subiendo un peldaño, un peldaño, porque hay peldaños como la escalera, y cuando algo al Señor no le gusta, nos baja. Pero eso que nos baje ujú. no es para que nosotros nos pongamos tristes. Al contrario, ¿en qué fallé? Para volver a subir otra vez ese peldaño, hermano. Amén.